situación de las comunidades que cultivan coca los han llevado a la perdición, al desalojo y a la ausencia. Mi nombre es Juan Camilo Rey García, yo soy comunicador social y periodista, realizador audiovisual y fotógrafo. Trabajo en el medio de comunicación El Cuarto Mosquetero. Bueno, la diferencia está en que la coca se conoce comúnmente como la planta, ¿no? Y la cocaína es la sustancia que extraen de esta planta para convertir pues a través de todo un proceso en lo que ya es, o sea, como una droga. Pues estigmatizante un poco en la falta de conocimiento de no saber diferenciar la coca de la cocaína y creen que todo lo que lleve el nombre de coca es malo, entonces lo relacionan con la parte negativa. O sea, hay alternativas que inclusive los mismos pueblos indígenas han venido trabajando la coca, creando otros productos como pomadas, té, tortas, galletas. O sea, hay otras alternativas que se pueden realizar a raíz de la planta de coca. Se podría mostrar cómo esta planta ha sido de uso medicinal para los indígenas, cómo ha funcionado, el tema de cómo han transformado esta planta para traer productos también alimenticios y que han servido muchísimo porque pues en la selva como tal eh, no hay médicos. De por sí hay lugares que hoy, a pleno siglo XXI, año 2024, lugares donde no cuentan con un médico cerca. Entonces, estas comunidades lo que hacen es trabajar la medicina y curarse con plantas medicinales. Además, verlos de esa forma, como lo trabajan las comunidades, creo que daría para generar pues una buena sensibilización frente al tema, frente al prohibicionismo. Yo creo que se ha impulsado un poco pues desde la parte exterior, ¿no? O sea, lo que han sido países como Estados Unidos, algunos países europeos. Sí creo que ese prohibicionismo que se ha impulsado llega a Colombia con la excusa pues de que los grupos armados comienzan a embrutarse en el negocio del narcotráfico y la solución más rápida que tiene el gobierno en ese momento es empezar a atacar a esos grupos armados a través de la prohibición, a través de convertir esto en algo ilegal. Los campesinos que están en la mitad, que son los que trabajan para poder sobrevivir el día a día con el jornal, como le llaman, son los que quedan ahí, a la mitad. Entonces el gobierno ha venido implementando muchas medidas de prohibicionismo, como lo ha sido erradicación, el tema de la fumigación. Se ha demostrado que no ha funcionado, o sea, sigue siendo la tercera droga más vendida en el mundo. Bueno, yo creo que no funciona el prohibicionismo o no han funcionado las leyes, es porque sencillamente la cocaína se sigue consumiendo. Tantos años en que se ha atacado en el tema de prohibir el consumo al aire libre en la parte de las ciudades, que ha demostrado pues todo esto que ha hecho el gobierno, todas estas acciones y demás, simplemente han generado es una represión, un estigma frente a la sociedad que la consume, frente a las personas que viven de esta planta y la gente sigue consumiendo de igual forma, o sea, no ha funcionado. Yo estoy de acuerdo con el tema de regular porque precisamente se han mostrado otras alternativas a base de la planta de coca. Los indígenas han sido un ejemplo con este tema de usar la planta de coca como algo medicinal. El gobierno quiere mostrar resultados, ¿no? Y en ese afán de mostrar resultados, caen pues en la fatal idea de que los territorios en que se cultive coca, pues también se están usando para negocio del narcotráfico, para promover el narcotráfico. Entonces, caen en esa falsa idea de que pues estos pueblos ancestrales que han venido trabajando con la hoja de coca desde muchos años atrás, vienen y se radican simplemente porque se crearon leyes para que este tipo de plantas pues ya no se cultiven más. Siempre ha existido esa planta para los pueblos indígenas. Las personas ajenas, o sea, externas a estos pueblos, son los que han venido a hacer negocio con ellos, no los pueblos indígenas. El impacto del consumo de la cocaína va mucho más allá del tema del consumo. Creo que
el tema de consumir, de comprar, un camino de violencia, o sea, unos efectos que va mucho más allá de la compra. O sea, está todo un proceso. O sea, acá no es como que saco la bata, saco la sustancia y ya se vendió. Hay un proceso en el que hay muchos actores. Hablando desde la parte del campesinado, ha pasado el error de que en la lucha contra prohibir estas sustancias, pues el campesinado que está viviendo en una región olvidada completamente por el Estado, porque literal están olvidados, también viven el estigma de que los relacionan, de que por vivir en territorios caleros, por vivir en un jornal, que es ir un día a raspar coca y por eso les pagan para ellos poder comer, para poder subsistir, mientras los grandes narcotraficantes están, no sé, por allá en un yate afuera de Colombia, quienes en realidad viven ese ataque han sido los campesinos. El campesinado en estos territorios han tenido que lidiar, uno, con la erradicación forzada, después con la fumigación, después más con la violencia, todo lo que desata pues el enfrentamiento entre grupos armados, también el tema de arrestos ilegales por parte del ejército acampesinado. Entonces, en estos territorios se vive con un miedo, precisamente, pues porque el gobierno no, o sea, los tiene olvidados, los ataca, pero también en las ciudades hay un tema y es que los estigmatizan. El documental Abunda el dinero blanco, persiste el hambre en el Guayabero, es un producto de una investigación transmedia que se llama Hambre e incertidumbre en territorios cocaleros y se hizo en el año 2023 a 6 meses de la crisis cocalera. Esto se hace con el fin de que en Nueva Colombia, que es una vereda ubicada en Vista Hermosa al sur del Meta, comenzamos a recibir pues, la noticia de que llevan 6 meses en una crisis precisamente cocalera. Nosotros desde el medio de comunicación, el Cuarto Mosquetero, hemos venido trabajando con estas comunidades ya años atrás. Lo bueno de esta producción es que se hizo también con la colaboración de Voces del Guayabero, que es el medio de comunicación también de la zona, hecho por campesinos y firmantes de paz. Allí tienen varios cultivos de coca, pero pues allí se dedican a todo el tema de procesar, pues a crear la pasta y eso es lo que ellos venden y pues con eso es que tienen para su alimentación y demás. Precisamente debido a la guerra contra las drogas, se ha dado pues un golpe bastante duro al tema del narcotráfico, pero no se le ha puesto atención al tema de los campesinos que están en medio. O sea, es como una guerra entre el gobierno, los grupos armados, entre los narcotraficantes, pero en realidad los que están sufriendo toda esa guerra ha sido el campesinado. Al no circular efectivo, pues llega un punto en que las cosas se comienzan a acabar y pues no queda absolutamente nada. Solo llegar hasta Nueva Colombia se demora uno todo un día viajando desde acá de Villavicencio, donde hay que cruzar, si uno en bus hasta San José, de San José cruzar, irse por Trocha hasta Puerto Nuevo y hay que cruzar el río, el Guayavero, a través de lancha. Que la lancha si, pasa unas voladoras y cuestan 90.000 pesos el solo cruzarlo a uno y 90.000 de vuelta. O sea, siempre sale costoso llegar hasta el territorio y es territorio que está prácticamente olvidado por el gobierno y que ha sido atacado en varias ocasiones pues por el ejército, por el tema de la erradicación. Entonces este trabajo lo que hicimos fue mostrar esa problemática, esa realidad del campesinado y demostrar que esas acciones que han tratado de implementar en esta guerra contra las drogas han sido fallidas, no han funcionado. Un ejemplo claro es el tema del PENIS, que se vino trabajando, pues sabemos que el PENIS nace con lo del acuerdo de paz para promover un tema de sustitución voluntaria, pero no funciona en esta zona porque estos campesinos que están ubicados al sur del Meta y al norte de Guaviare, o sea, que rodean todo lo que es el río Guayavero, ellos están ocupando tierras que son de parques nacionales naturales, que es lo que es conocido como la zona del Chiribiquete, lo que es de la Macarena. Un ejemplo fallido es el PENIS, me refiero a que es un ejemplo fallido
porque querían sustituir los cultivos, los campesinos empezaron a radicar voluntariamente, pero tampoco pueden sembrar nada más, precisamente por habitar una zona de parques nacionales naturales. Entonces, sí o sí les toca salir de allí, pero tampoco les ofrecen otras alternativas. La crisis cocalera en Colombia sucede y viene pues sucediendo a raíz de que pues el gobierno en medio de su guerra contra los grupos armados, contra las drogas y demás, ha venido atacando fuertemente pues a quienes promueven o venden este tipo de sustancias, los grandes narcotraficantes. El campesinado vive mucha parte del campesinado en Colombia vive precisamente de la coca. Al no haber quienes compre esa coca, simplemente el producido se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Quedan ellos solo con la pasta, no la venden, o sea, nadie se las compra ni nada, entonces empieza a haber decadencia. Cuando en un lugar que solo se cultiva coca y si no se lo compran, pues simplemente no hay nada, o sea, absolutamente nada. Entonces allá viene todo el tema, que es lo que hemos venido registrando, de que las primeras acciones de las comunidades, del campesinado como tal, era aferrarse a la esperanza. Se aferraron a la esperanza de que no, ya han habido situaciones en que no los compran, pasan unos meses y vuelven. Listo. Cuando empezaron a ver que ya han pasado 6 meses, se empezaron a preocupar y es donde empiezan a hacer todo este tema del cambalache, con todo el cultivo que les quedó, procesaron la pasta, o sea, crearon la pasta de coca. Cuando ya se quedó estas veredas sin productos de canasta familiar, es cuando realmente se empezó a ver la crisis. Y es cuando empezamos a darnos cuenta que las familias comienzan a irse del territorio. Entonces comienzan a quedar algunas veredas ya más deshabitadas, más desoladas, y demás a causa pues de esta crisis. Esta crisis comienza a finales del año 2022, como en noviembre, y es la hora en que no se ha solucionado, o sea, ya vamos más de un año. Pudimos de antemano conocer las familias, el número de familias que habitaban estas veredas en el 2022 y que a raíz de la crisis la fueron desalojando en el 2023. En la reforma, en la vereda de la reforma, habitaban 130 familias en el 2022 y en el 2023 ya comenzaron a habitar simplemente 40 familias. Es como el ejemplo de Caño Cabra. En Caño Cabra habitaban 118 familias en el 2022 y ya a 2023 solo quedaron habitando 50 familias. No se queden solo con información, sino que también miren un poco más allá de lo que sucede en los territorios. Sí, a veces nos quedamos con las noticias que vemos por la televisión, por lo que sale en redes sociales, que simplemente caemos como en esa cadena de estigmatizar, en esa cadena de violencia y demás, que realmente no sabemos qué está sucediendo y simplemente porque lo escuchamos comenzamos a caer en este juego.